A menudo se dice que es un pedazo de Europa trasplantado en el fin del mundo, pero esa es solo la superficie. En un solo territorio conviven los glaciares más imponentes de la Antártida, desiertos rojos que parecen Marte y una llanura tan infinita que moldeó el carácter de un pueblo que no conoce los límites. Pero la geografía no es lo más fascinante. Lo verdaderamente extraño es su identidad. Es el único lugar de la región donde el español no se habla, sino que se canta con una cadencia italiana. El único país donde el psicoanálisis y el fútbol son religiones con el mismo número de fieles. Y quizás lo más intrigante, es una nación que vive en un estado de nostalgia permanente por una era dorada que muchos ni siquiera llegaron a ver. Argentina no es simplemente un país más de Latinoamérica, es un universo bimonetario, contradictorio y apasionado que no encaja en ninguna etiqueta preestablecida, y entender por qué Argentina es diferente empieza con un mito, el de una nación que se cree un barco que llegó de Europa, pero que tiene las raíces más profundas y complejas de todo el continente. Capítulo 1. La anomalía de los extremos geológicos. Argentina es el octavo país más extenso del mundo. En su geografía imposible, se puede viajar desde las selvas tropicales hasta los glaciares antárticos en un solo mapa de contradicciones extremas. Atraviesa una variedad geográfica mayor que la de continentes enteros. Picos nevados, desiertos rojos, llanuras infinitas y costas heladas, todo concentrado en 2.780.000 kilómetros cuadrados. Pero la Tierra ni siquiera es lo extraño es lo que esa tierra le hizo a las personas que la habitaron. Una nación que fue la 10ª potencia económica mundial y hoy lucha contra una inflación de 3 dígitos. Un país que se siente europeo, pero está anclado en el sur profundo de América. Todas las contradicciones de la modernidad, comprimidas en una geografía indomable. Todo comienza con una división que no es política, sino geológica y humana. Una falla en la identidad que separa a la nación de sus propios vecinos continentales. Esta fractura comienza con una masa de piedra que divide el continente por la mitad. Los Andes no son solo una frontera, sino una pared que define la existencia nacional. Argentina posee el Cerro Aconcagua, que se eleva majestuoso a 6.962 metros sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto de todo el planeta fuera del sistema del Himalaya. Sin embargo, lo que pocos saben es que a unos pocos cientos de kilómetros de distancia, la Tierra se hunde en la Laguna del Carbón, situada a 105 metros bajo el nivel del mar. Esta brecha vertical de 7.067 metros es una de las mayores disparidades geológicas contenidas en un solo país. Esta diferencia de altitud no es solo un dato estadístico, es una falla en la continuidad climática que genera desde cumbres de hielo eterno hasta depresiones salinas donde la vida parece detenerse por completo. En el extremo sur, el paisaje se transforma en un reservorio de agua dulce más dinámico que cualquier otro lugar del planeta fuera de los polos. El glaciar Perito Moreno no es una masa de hielo estática, sino un gigante que avanza y retrocede con una fuerza que parece desafiar los efectos del calentamiento global. En un continente que a menudo se asocia erróneamente con el calor sofocante, Argentina presenta campos de hielo continentales que cubren miles de kilómetros cuadrados. Esta presencia gélida crea una conexión física y emocional con la Antártida, una relación que el país ha reclamado históricamente con un fervor que lo distingue de cualquier vecino. El paisaje patagónico, azotado por vientos constantes que superan los 100 kilómetros por hora, genera un ecosistema de estepa que no encuentra paralelo en Latinoamérica. Es un desierto de frío y roca que obliga a sus habitantes a desarrollar una resiliencia única y solitaria. En el centro del país late el corazón de la Pampa, una llanura tan vasta y plana que el horizonte parece una línea trazada con regla perfecta. Esta extensión de tierra fértil, que abarca más de 60 millones de hectáreas, es el motor que impulsó a la nación a ser una de las economías más ricas del mundo a principios del siglo XX. A diferencia de las geografías fragmentadas por valles cerrados o selvas impenetrables de sus vecinos, la Pampa permitió una expansión agrícola y ganadera sin precedentes históricos. Aquí, el gaucho se convirtió en la figura mítica nacional, un hombre
hombre forjado por la soledad de un mar de pastos infinito. Sin embargo, esta misma geografía facilitó la creación de un sistema de transporte ferroviario que centralizó todo el poder en el puerto. Lo que comenzó como una ventaja productiva terminó convirtiéndose en una división política y económica que fracturó la identidad entre la metrópoli y el campo. Antes de dar paso al capítulo 2, si te interesa entender por qué Latinoamérica funciona tan diferente país por país, no olvides suscribirte al canal. Capítulo 2. El espejismo de la composición humana. La identidad de Argentina se forjó en los muelles de Buenos Aires, un puerto que recibió a más de 6 millones de inmigrantes entre 1880 y 1950. Esta afluencia masiva transformó a una antigua colonia española en un crisol étnico que miraba obsesivamente hacia el otro lado del Atlántico. A diferencia de otras naciones latinoamericanas, donde el mestizaje con poblaciones indígenas definió la cultura dominante, Argentina experimentó un proceso de blanqueamiento demográfico promovido activamente por el Estado. Los intelectuales del siglo XIX soñaban con una nación poblada por europeos del norte, pero terminaron recibiendo a millones de italianos y españoles. Este fenómeno creó una sociedad con una composición genética y cultural única en la región, donde el 90% de la población tiene antepasados europeos directos. La noción de que los argentinos descienden de los barcos resume una realidad sociológica que marca una distancia profunda y a veces conflictiva con el resto del continente sudamericano. La influencia italiana en Argentina no es un detalle histórico menor, sino el pilar sobre el cual se construyó el habla y la gastronomía nacional. El español rioplatense, con su entonación melódica y el uso sistemático del voceo, suena más parecido al napolitano que al castellano de Madrid o de la Ciudad de México. El lunfardo incorporó miles de términos de dialectos italianos que hoy son parte fundamental del lenguaje cotidiano y las letras del tango. Caminar por Buenos Aires es encontrarse con una arquitectura que emula los grandes bulevares parisinos y las plazas romanas, una estética que busca negar su ubicación geográfica en el sur. Esta herencia europea convive con una nostalgia constante, un sentimiento de pertenencia a un continente lejano. Esta dualidad genera una sensación de extranjería permanente, donde el argentino se siente demasiado europeo para ser americano y demasiado americano para encajar plenamente en la vieja Europa continental. Más allá de la marea italiana, Argentina alberga la comunidad judía más grande de Latinoamérica y la séptima del mundo fuera de Israel. Alrededor de 300.000 ciudadanos mantienen vivas tradiciones que se integraron plenamente en la vida nacional, desde las artes hasta la política de alto nivel. Al mismo tiempo, la inmigración sirio-libanesa aportó una influencia árabe que se extiende desde las provincias del noroeste hasta la presidencia de la nación. Esta diversidad religiosa y cultural se desarrolló sin los conflictos sectarios que desgarraron a otros países, permitiendo que mezquitas y sinagogas coexistan en los mismos barrios urbanos. Sin embargo, esta integración pacífica es otra contradicción, ya que el país también fue el refugio de miles de criminales de guerra nazi tras el fin del conflicto mundial. Argentina se convirtió en un santuario de secretos, un lugar donde víctimas y victimarios compartían el mismo aire, protegidos por una burocracia que permitía reinventar identidades con facilidad. Una de las contradicciones más profundas de la identidad argentina es la invisibilización de sus raíces indígenas y afrodescendientes a lo largo de la historia oficial. A finales del siglo XIX, campañas militares como la conquista del desierto buscaron exterminar a las poblaciones originarias para asegurar las tierras de la Pampa y la Patagonia. Este proceso no solo fue físico, sino cultural, borrando el rastro de la herencia negra que alguna vez representó un tercio de la población de la capital, mientras que en países como Bolivia o Perú la herencia precolombina es el centro del orgullo. En Argentina fue relegada a los márgenes o presentada como un folclore extinto. Hoy en día, estudios genéticos revelan que más de la mitad de los argentinos poseen al menos un ancestro indígena, desafiando el mito de la nación puramente blanca. Esta revelación está forzando a la sociedad a mirar hacia su interior y reconocer que la blancura fue una construcción política deliberada. Capítulo 3. La capital mundial de la introspección y la ciencia argentina se destaca en el panorama latinoamericano por ser el único país de la región que ha obtenido 3 premios Nobel en disciplinas científicas.
Bernardo Hussein, Luis Federico Leloir y César Milstein no solo alcanzaron el máximo reconocimiento académico, sino que lo hicieron trabajando a menudo en contextos de inestabilidad política extrema. Hussein fue pionero en el estudio de las hormonas, mientras que Leloir descubrió los procesos químicos del azúcar en el cuerpo humano. Por su parte, Milstein revolucionó la medicina moderna con el desarrollo de los anticuerpos monoclonales que hoy salvan millones de vidas. Estos logros reflejan un sistema educativo público que, durante gran parte del siglo XX, fue el motor de movilidad social del continente. A pesar de las recurrentes crisis económicas, la producción científica argentina sigue liderando indicadores de calidad, demostrando que la inversión intelectual es una de las pocas constantes en una nación marcada por la volatilidad financiera y los cambios de régimen constantes. La salud mental es otra área donde Argentina rompe todos los esquemas globales, ostentando la mayor cantidad de psicólogos por habitante del mundo entero. Se estima que existen alrededor de 200 profesionales de la psicología por cada 100.000 personas, una cifra que supera con creces a potencias como Estados Unidos o Francia. El psicoanálisis no es una práctica reservada para la élite, sino un elemento básico de la cultura de la clase media urbana. Es común que las personas hablen de su terapia personal con la misma naturalidad con la que discuten sobre fútbol o política en cualquier café de Buenos Aires. Esta obsesión por la introspección ha moldeado una sociedad altamente autocrítica y verbalmente sofisticada, pero también cargada de una angustia existencial crónica. El diván se ha convertido en una institución nacional, un refugio necesario para procesar las constantes crisis de un país que siempre parece estar al borde del colapso inminente, pero nunca cae totalmente. La literatura argentina es quizás el ejemplo más claro de cómo el país se percibe a sí mismo como una anomalía intelectual y cultural. Escritores como Jorge Luis Borges elevaron el idioma español a niveles de precisión y abstracción filosófica que transformaron la literatura universal para siempre. Borges no escribía sobre selvas tropicales o revoluciones agrarias, sino sobre laberintos infinitos, espejos y enciclopedias fantásticas, alejándose de los tópicos tradicionales del realismo mágico regional. Por otro lado, Julio Cortázar rompió las estructuras narrativas con novelas que invitaban al lector a jugar con el tiempo y el espacio de forma revolucionaria. Esta tradición literaria fomentó una sociedad con uno de los índices de lectura más altos de la región, y una densidad de librerías por habitante que en la capital supera a cualquier otra ciudad global. El libro no es solo un objeto, sino un símbolo de resistencia cultural y una herramienta fundamental para definir la compleja identidad colectiva nacional. El ingenio argentino, a menudo llamado viveza criolla cuando se aplica negativamente, ha dado lugar a una asombrosa lista de inventos que hoy son de uso cotidiano global. Desde el bypass coronario desarrollado por el cirujano René Favaloro hasta la invención del bolígrafo por Ladislao Biro, la capacidad de resolver problemas complejos con recursos escasos es una marca distintiva. También se le atribuye la creación de la técnica de identificación por huellas dactilares mediante el trabajo de Juan Bucetich y la animación por largometrajes mucho antes que la industria de Hollywood. Esta creatividad no es accidental, es el resultado de una sociedad que ha tenido que adaptarse constantemente a la falta de estabilidad y a la obsolescencia tecnológica recurrente. El argentino vive en un estado de improvisación perpetua que, si bien genera caos administrativo, también fomenta una mentalidad innovadora capaz de destacar en campos tan diversos como la tecnología satelital, el diseño industrial y la energía nuclear. Capítulo 4. El enigma de la riqueza y el retroceso. Argentina es la única nación que realizó la transición de país desarrollado a país en desarrollo. En 1895 ostentaba el Producto Interno Bruto per cápita más alto del planeta entero. Esta era de esplendor dejó un paisaje de palacios y teatros que aún hoy se erigen como fantasmas de una promesa que no se cumplió del todo. A diferencia de sus vecinos, que a menudo crecieron desde la escasez, Argentina administra una decadencia desde la abundancia histórica. Esta trayectoria económica única
única ha creado una sociedad que vive en un estado de comparación permanente con su propio pasado glorioso. La memoria colectiva de haber sido un titán global alimenta una insatisfacción constante con el presente, un fenómeno que distingue su discurso político de cualquier otra nación de la región, mientras otros países miran hacia adelante buscando un futuro mejor. Argentina a menudo mira hacia atrás, hacia una edad de oro que parece escaparse. El suelo de la Pampa es tan excepcionalmente fértil que definió el destino del país como un supermercado global. Durante las guerras mundiales, Argentina alimentó a Europa, convirtiéndose en acreedora del Imperio Británico. Esta dependencia del campo creó una élite rentista y un modelo de riqueza que no se apoyó inicialmente en la industrialización pesada. Hoy, el país es uno de los mayores exportadores de soja, maíz y aceite de girasol, produciendo alimentos para más de 400 millones de personas, a pesar de tener una población de solo 47 millones. Esta desproporción genera una tensión constante entre el interior rural y la capital urbana por la distribución de la renta agraria. El avance tecnológico en el campo es de primer nivel mundial, utilizando seguimiento satelital y siembra directa, pero la economía nacional sigue siendo vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales y los ciclos climáticos que dictan el humor de toda la sociedad. Vivir con inflación es una habilidad única que los argentinos han perfeccionado a lo largo de décadas de inestabilidad. Desde mediados del siglo XX, el país ha experimentado ciclos de hiperinflación que destruyeron monedas y ahorros de familias enteras. Esto ha generado una cultura bimonetaria, donde la gente piensa en pesos, pero ahorra obsesivamente en dólares, una conducta que no existe con tal intensidad en los países vecinos. El precio de la divisa extranjera es un tema de conversación cotidiano, apareciendo en los noticieros con la misma frecuencia que el pronóstico del tiempo. Esta volatilidad financiera creó una sociedad de expertos sobrevivientes que pueden calcular tasas de interés complejas mentalmente mientras realizan las compras básicas. Es un país donde la gente gasta su salario, apenas lo recibe porque el dinero pierde valor cada hora, fomentando un comportamiento consumista que funciona como un mecanismo de defensa psicológica ante un mañana que siempre se percibe como incierto. A pesar de las crisis recurrentes, Argentina mantiene una clase media que se resiste a desaparecer, una estructura social que fue la envidia del continente, mientras en otros países la brecha entre ricos y pobres es un abismo sin puentes. Argentina tuvo históricamente un sistema de educación y salud pública que permitió el ascenso social. Este legado persiste en una cultura que valora los títulos universitarios y la vida intelectual, incluso cuando los ingresos económicos no coinciden con el nivel educativo alcanzado. El estatus de profesional es un punto de orgullo, y el país posee una alta densidad de médicos, ingenieros y docentes que sostienen un estándar de calidad elevado. Este tejido social es la principal barrera contra la desintegración total, funcionando como una red de solidaridad y memoria institucional. Capítulo 5. El fútbol como eje de la existencia. El fútbol en Argentina no es simplemente un deporte, sino un eje central de la identidad nacional que roza lo religioso. Los estadios son considerados catedrales modernas donde se celebran rituales de pertenencia que tratan el ritmo cardíaco de una población que deposita sus esperanzas en 11 jugadores. Esta conexión visceral con el balón comenzó con la influencia británica a finales del siglo XIX, pero fue rápidamente el fútbol se convirtió en el lenguaje universal de la nación, un espacio donde el país siente que puede competir y ganar en el escenario global. Para muchos ciudadanos, la victoria de su equipo es la única alegría genuina en medio de las dificultades. La mitología argentina se personifica en figuras que superan los límites del campo de juego, como Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Estos íconos representan dos versiones de la identidad nacional: el rebelde que surge de la pobreza extrema y el genio silencioso que conquista el mundo con disciplina. Maradona es venerado como una deidad pagana, con una iglesia propia y murales que adornan cada rincón del país, simbolizando la lucha contra el poder establecido. Messi, por su parte, representa la redención contemporánea y la excelencia que une a las nuevas generaciones bajo una misma bandera de éxito. La devoción por estas figuras es un componente esencial del orgullo patrio, permitiendo que Argentina se proyecte como una potencia de talento individual inagotable. Esta relación con sus ídolos es única en Latinoamérica por su carga mística y su capacidad de movilizar masas, convirtiendo al fútbol en el espejo donde
de la sociedad elige mirarse. Las hinchadas argentinas han creado una cultura de cánticos y folclore que es exportada a todo el mundo, desde Japón hasta los estadios europeos. El ingenio para adaptar melodías populares a letras de apoyo futbolístico es un rasgo distintivo de la creatividad colectiva nacional. Ir a la cancha es una experiencia sensorial completa, marcada por el estruendo de los bombos, el colorido de las banderas y el aroma del asado en los alrededores. Esta cultura del aguante, como se conoce localmente, define la lealtad incondicional al club de los amores por encima de cualquier circunstancia. Sin embargo, esta pasión extrema también tiene un lado oscuro vinculado a la violencia y el poder de grupos organizados que manejan los hilos del espectáculo. A pesar de esto, la mayoría de los argentinos considera que el fútbol es el hilo invisible que mantiene unida a una sociedad, a menudo fragmentada por otros motivos ideológicos o sociales. Argentina es una de las mayores fábricas de talento futbolístico del planeta, exportando cientos de jugadores a ligas extranjeras cada temporada. Esta migración constante de jóvenes promesas es un reflejo de la crisis económica, pero también de la calidad del entrenamiento en los clubes de barrio. Estos clubes funcionan como centros comunitarios fundamentales que alejan a los niños de la calle y les brindan un sentido de propósito. La selección nacional es el único símbolo que logra una tregua total en las discusiones políticas, uniendo a 47 millones de personas en un mismo grito. El triunfo en la Copa del Mundo de 2022 generó la movilización social más grande de la historia argentina, con millones de personas inundando las calles de Buenos Aires. Fue un recordatorio de que, en un país de contradicciones, el fútbol es la única verdad absoluta que nadie se atreve a cuestionar seriamente en el día a día. Capítulo 6. El compás del tango y la trama urbana. El tango nació en los arrabales de Buenos Aires y Rosario como un baile de hombres solos y melancolía por la patria lejana. A finales del siglo XIX, esta música era considerada vulgar por las clases altas, asociada a los prostíbulos y a la marginalidad de los puertos. Sin embargo, su elegancia técnica y su profundidad lírica terminaron conquistando los salones de París antes de ser aceptada por la aristocracia local. El tango es el sonido de la nostalgia argentina, una expresión artística que canaliza la tristeza del inmigrante y el desengaño amoroso en frases musicales complejas. A diferencia de otros ritmos latinoamericanos que celebran la alegría y la exuberancia tropical, el tango se detiene en la introspección y el drama existencial. Instrumentos como el bandoneón, traído de Alemania, le otorgan un tono quejumbroso que se convirtió en el ADN sonoro de una ciudad que nunca duerme, pero que siempre recuerda su pasado. La arquitectura de Buenos Aires es un testimonio de la ambición de las élites que soñaban con construir la París del Sur. Caminar por la Avenida de Mayo es encontrarse con fachadas que mezclan el academicismo francés, el modernismo español y el racionalismo italiano. La ciudad posee la avenida más ancha del mundo, la 9 de Julio, un tajo urbano que simboliza la escala monumental con la que se pensó el país. Esta estética ecléctica distingue a la capital argentina de cualquier otra urbe regional, careciendo casi por completo de rastros coloniales tradicionales. Los palacios de la aristocracia ganadera, convertidos hoy en sedes gubernamentales o museos, reflejan una riqueza que buscaba legitimarse a través de la belleza clásica europea. Esta fisonomía urbana genera una atmósfera de grandeza decadente, donde los edificios antiguos conviven con rascacielos modernos en una armonía visual que atrae a cineastas y fotógrafos de todo el mundo. La avenida Corrientes es el epicentro de la vida cultural nocturna, famosa por sus teatros, librerías abiertas hasta la madrugada y pizzerías tradicionales. Argentina es el país con mayor actividad teatral de Latinoamérica, poseyendo una cartelera que compite en cantidad y calidad con Londres o Nueva York. El teatro independiente es una usina de talento que nutre al cine y la televisión, demostrando una vocación artística que atraviesa a toda la sociedad. Los argentinos consideran la salida al teatro o al cine como un ritual necesario, seguido inevitablemente por una cena donde se debate lo visto. Esta pasión por las artes escénicas refleja una sociedad que valora la
la palabra y la representación como formas de procesar su propia realidad compleja. El Teatro Colón, con una de las mejores acústicas del mundo, es la joya de la corona, un símbolo de la excelencia artística que el país aspira a mantener vigente pese a las crisis. El café es la institución social por excelencia de la Argentina, un espacio donde el tiempo se detiene para permitir la conversación y el debate. A diferencia de las cadenas internacionales de comida rápida, los cafés tradicionales mantienen mesas de mármol y camareros de oficio que conocen los gustos de sus clientes. Es el lugar donde se arregla el país, se cierran negocios o se discuten filosofías de vida durante horas con una sola taza pequeña. Esta cultura del encuentro es fundamental para entender la sociabilidad argentina, marcada por el afecto físico y la necesidad de compartir el pensamiento en voz alta. Los cafés notables, protegidos por ley, son museos vivos de la bohemia intelectual que definió el carácter de la nación durante el siglo XX. En estos rincones, el ciudadano común se siente parte de una historia mayor, manteniendo viva la llama de una urbanidad que prioriza el vínculo humano sobre la prisa moderna. Y recuerda, si quieres entender Latinoamérica de verdad, no olvides suscribirte. Capítulo 7. El vértice de la justicia y el activismo social argentina se distingue en la región por un hito jurídico sin precedentes. El juicio a las juntas en 1985 fue el primer país del mundo que procesó a su propia cúpula militar por crímenes de lesa humanidad ante tribunales civiles ordinarios, mientras que en las naciones vecinas se optaba por leyes de amnistía o transiciones pactadas. Esta sociedad decidió sentar en el banquillo a los responsables del terrorismo de Estado. Este proceso no solo fue un acto de justicia legal, sino un evento cultural masivo que redefinió la democracia argentina como un valor absoluto. La frase nunca más se convirtió en el lema de una nación que eligió mirar su pasado más oscuro de frente, algo que marcó una diferencia ética profunda con el resto de las dictaduras del Cono Sur. Este compromiso con la verdad y la justicia sigue siendo un pilar fundamental que guía la participación política activa de las nuevas generaciones en adelante. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo representan un movimiento social que no tiene equivalente por su persistencia y simbología en todo el globo. Cada jueves, durante más de 40 años, estas mujeres caminaron alrededor de la pirámide central de la plaza principal para reclamar por sus hijos desaparecidos. El pañuelo blanco en sus cabezas, originalmente un pañal de tela, se transformó en un emblema universal de resistencia pacífica y búsqueda de la verdad. A diferencia de otros movimientos de derechos humanos, ellas lograron institucionalizar la búsqueda de los nietos robados mediante la ciencia genética, creando el Banco Nacional de Datos Genéticos. Han recuperado la identidad de 133 personas, demostrando que la lucha por la memoria es una política de Estado y un consenso social innegociable. Su presencia constante en la vida pública argentina asegura que las heridas del pasado se utilicen como un motor para la construcción de una ciudadanía mucho más consciente. Argentina se ha posicionado como la vanguardia legislativa de Latinoamérica en materia de derechos civiles y libertades individuales en este nuevo milenio. Fue el primer país de la región en legalizar el matrimonio igualitario en el año 2010, otorgando plena igualdad jurídica a todas las parejas independientemente de su orientación sexual. Poco después sancionó una ley de identidad de género que es considerada una de las más avanzadas del mundo, permitiendo la rectificación registrada del sexo de manera sencilla y no patologizante. Estas leyes no fueron decisiones aisladas de un gobierno, sino el resultado de debates intensos que movilizaron a toda la sociedad civil, mientras gran parte del continente mantiene posturas conservadoras en temas de autonomía personal. La sociedad argentina ha demostrado una capacidad asombrosa para transformar sus estructuras legales en favor de la inclusión. Este espíritu progresista define una identidad que se autopercibe como moderna, abierta y profundamente comprometida con la ampliación de los derechos humanos. Capítulo 8. La gastronomía como ritual de comunión. El asado es el ritual gastronómico que define la vida social argentina y marca una diferencia radical con las cocinas especiadas de sus vecinos. No se trata simplemente de cocinar carne, sino de una ceremonia que puede durar varias horas bajo la dirección de un asador experimentado. La vaca es el centro de este universo culinario, siendo Argentina uno de los países con mayor consumo de carne roja por habitante en el mundo entero. A diferencia de otros países latinoamericanos que utilizan picantes intensos
guisos o salsas complejas. El paladar local prefiere la pureza del sabor de la carne realzado solo con sal y chimichurri. El asado es la excusa para el encuentro semanal con amigos y familiares, donde se suspenden todas las jerarquías sociales frente a la parrilla humeante. Este hábito cultural refleja una abundancia ganadera histórica que moldeó no solo la dieta, sino la forma en que el argentino entiende el tiempo y la hospitalidad. El mate es la infusión nacional que desafía todas las normas de higiene individual para convertirse en un acto de comunión compartida. Beber de la misma bombilla es el gesto de confianza supremo que une a desconocidos, colegas de trabajo y miembros de una familia en un círculo ininterrumpido. A diferencia del café, que se consume rápidamente, el mate acompaña las jornadas laborales y de estudio, manteniendo a las personas conectadas a través de una bombilla de metal. Es una herencia de los pueblos originarios guaraníes que fue adoptada por los colonizadores y convertida en un símbolo de igualdad social indiscutible. En un país que a menudo se divide por motivos políticos, el mate es lo único que todos consumen por igual, desde el habitante de la villa más humilde hasta el empresario más rico. Esta costumbre es tan fuerte que los argentinos llevan su equipo de mate a cualquier parte del mundo, reafirmando su identidad en cada sorbo compartido. La influencia italiana se manifiesta con una fuerza irresistible en el paladar dulce de los argentinos, creando una cultura de heladerías y pastelerías única. El helado artesanal argentino es considerado por muchos expertos como el mejor del mundo, superando incluso en calidad y variedad a las recetas originales de Europa. Las heladerías son puntos de encuentro nocturno que permanecen abiertos hasta la madrugada, ofreciendo sabores icónicos como el dulce de leche en infinitas variantes. Por otro lado, la cultura de las facturas o piezas de panadería dulce es una herencia directa de las huelgas de panaderos de finales del siglo XIX. Cada pieza tiene nombres que originalmente burlaban a las instituciones, como vigilantes, bolas de fraile o cañoncitos de dulce de leche. Esta sofisticación de la pastelería diaria refleja una sociedad que valora el placer cotidiano y mantiene una conexión emocional muy profunda con las tradiciones gastronómicas que trajeron los inmigrantes desde los puertos mediterráneos. Capítulo 9. La frontera austral y el sueño antártico. La Patagonia Argentina es un territorio de mitos y colonizaciones asombrosas que rompen cualquier estereotipo sobre la composición demográfica de Latinoamérica en el sur. En la provincia de Chubut existe una comunidad galesa que mantiene viva su lengua y tradiciones desde mediados del siglo XIX en el Valle del Río. Caminar por Gaiman es encontrarse con casas de té galés donde se sirve la torta negra, una receta que nació de la escasez de los primeros colonos en el desierto. Esta presencia celta en medio de la estepa patagónica es una de las tantas curiosidades que hacen de Argentina un mosaico de identidades europeas aisladas. Más al oeste, en las ciudades andinas, la arquitectura de madera y los bosques de pinos evocan los paisajes de Suiza o los Alpes alemanes. Esta diversidad de asentamientos creó microculturas que conviven con la inmensidad de un paisaje indómito, donde la soledad y la distancia son las únicas compañeras constantes de sus habitantes. Ushuaia ostenta el título de la ciudad más austral del mundo, un enclave situado entre los picos nevados de los Andes y las aguas heladas del canal. Su historia moderna comenzó con la construcción de un presidio de máxima seguridad destinado a los criminales más peligrosos y a los presos políticos de la nación. Los reclusos fueron quienes levantaron los edificios, trazaron las calles y construyeron el ferrocarril más austral para buscar leña en los bosques subantárticos. Hoy, ese pasado carcelario es el núcleo de un centro turístico global que atrae a viajeros de todos los continentes buscando la frontera final del mundo conocido. La sensación de estar en el límite de la civilización es palpable en cada rincón de esta isla grande de Tierra del Fuego, donde el clima es impredecible y los días de verano tienen luz solar casi eterna. Es un lugar donde la naturaleza manda y el hombre ha aprendido a sobrevivir con una tenacidad ejemplar. Argentina fue el primer país del mundo en establecer una presencia permanente en la Antártida, inaugurando la base Orcadas en 1904. Desde entonces, el reclamo de soberanía sobre el sector antártico es una política de Estado que se enseña en todas las escuelas y se refleja en los mapas nacionales. El país es el único
único que mantiene una escuela operativa y un registro civil en el continente blanco, donde han nacido 8 ciudadanos argentinos. Esta proyección hacia el Polo Sur define una identidad que se considera a sí misma bicontinental, conectando el territorio americano con las reservas de hielo más grandes del planeta. La logística antártica es una de las misiones más prestigiosas de las Fuerzas Armadas, encargadas de abastecer bases científicas, donde se realizan estudios cruciales sobre el cambio climático global. Para un argentino, la Antártida no es un desierto lejano, sino una parte integral y sagrada de la geografía patria que debe ser protegida. Capítulo 10. El sol de una nación compresa. La bandera argentina esconde en su centro un símbolo que conecta la herencia europea de sus habitantes con el pasado prehispánico del continente americano. El sol de mayo es una representación del dios Inti, la deidad solar de los incas, diseñado por el orfebre Juan de Dios Rivera a principios del siglo XIX. Es una contradicción visual fascinante. Una nación que se construyó mirando a Europa lleva en su emblema máximo un sol indígena que simboliza el nacimiento de una nueva nación libre. Las franjas celestes y blancas fueron elegidas por Manuel Belgrano, inspiradas posiblemente en los colores de la Orden de Carlos III o en los cielos abiertos de la Pampa. Este sol, con sus 32 rayos alternados entre rectos y flamígeros, vigila el destino de un pueblo que vive en una tensión constante entre su deseo de modernidad y sus raíces profundas. La bandera no solo representa la libertad, sino la síntesis compleja de una identidad que intenta unir dos mundos diferentes. Argentina puede ser descrita como una versión en miniatura de todo el planeta, comprimida en un territorio que ofrece todos los climas y paisajes imaginables. Desde las cataratas del Iguazú en la selva subtropical hasta los campos de hielo continental en la Patagonia, el viajero puede experimentar la diversidad total en una sola nación. Esta variedad geográfica ha moldeado una psicología nacional que se siente capaz de albergar todos los mundos posibles dentro de sus fronteras. No es solo la naturaleza, sino también la historia de sus regiones. El noroeste andino con su aire boliviano, el litoral con sus ríos y música litoraleña, y la Pampa con su espíritu ganadero. Cada provincia funciona como un universo con sus propias costumbres, tonadas y leyendas, pero todas se sienten parte de ese experimento social llamado Argentina. Esta riqueza de contrastes es lo que genera esa sensación de que el país es en realidad un continente entero, encerrado en un estado nacional. Argentina no es lo opuesto a Latinoamérica porque esté rota o porque se crea superior, sino porque es una amálgama de todas las Américas posibles. Es el país que intentó ser Europa y terminó descubriendo que su destino estaba atado a la tierra americana que sus inmigrantes cultivaron. Sus contradicciones, desde la riqueza extrema hasta la pobreza dolorosa, son un reflejo de los desafíos que enfrenta la modernidad en todo el mundo. Su bandera, con ese sol inca sobre colores celestiales, es el símbolo de una unión que nunca es sencilla, pero que siempre es apasionada. En cada esquina de Buenos Aires o en cada rincón de la estepa se siente la energía de una sociedad que nunca se rinde ante la adversidad económica o política. Argentina es el país más diferente de la región porque se atreve a hacer todo a la vez, sin pedir permiso ni disculpas por su compleja y fascinante forma de existir en el sur. Si quieres ver cómo la geografía traza líneas invisibles similares a través de cada país de Latinoamérica y seguir descubriendo la realidad detrás de cada uno de ellos, mira el video que te dejo en pantalla. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar un like en este vídeo para seguir explorando la verdad oculta detrás de cada país de Latinoamérica.